Apocalipsis con la iglesia de Sardis, que se encuentra en el capítulo 3, y pudimos hace 8 días estudiar la frase que Jesucristo le dirige a esta iglesia: tienes nombre de que vives y estás muerto. Una vez que Jesucristo se acerca a esta iglesia con esta exhortación tan severa y tan profunda, nosotros podemos a continuación continuar leyendo y examinando minuciosamente todo este mensaje a esta iglesia que aparentemente se encontraba con una muerte terminal espiritual. Sé vigilante, Apocalipsis 3, versículo 2 en adelante, y afirma las cosas o las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta frase, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, nos habla en primer lugar que la salvación no es por obras. La salvación que Dios nos regala a los seres humanos es el resultado de la gracia y de la misericordia de Dios. Una vez que nosotros nos acercamos a la cruz del Calvario y aceptamos este regalo de Dios, esta salvación que Dios nos da, en base a la justicia que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario, ya que yo recibo la salvación sin mérito y sin haber hecho nada que yo me pudiera ganar esa salvación, Dios me capacita y te capacita a ti también para que después de la salvación produzcamos buenas obras. Pero estas buenas obras que vamos a comenzar a producir después de ser salvado, no son de nosotros. Estas buenas obras, el vaso de agua que le doy a esa persona, el dinero que regalo acá, la ofrenda que doy por allá, los folletos que reparto, etcétera, etcétera, son el resultado de mi unión con Jesucristo. Es el fruto de mi salvación, no es el medio de la salvación. Cualquier persona que no entienda el Evangelio, este es el Evangelio en su carácter más elemental, la salvación es por gracia de Dios, sin las obras de la ley. Efesios 2, 8 y 9. Romanos 3, del 20 al 28. Entonces la salvación es gratis y las obras que producimos no son para ganarnos la salvación, sino como el fruto o el resultado de nuestra salvación. Dice en Efesios 2:10, porque fuimos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios nos salva para que comencemos a producir buenas obras. Y todas estas buenas obras en las cuales nosotros estamos involucrados fueron preparadas por Dios desde antes para que yo caminara en este camino y esas buenas obras que yo hago ni siquiera poder gloriarme, ni jactarme, ni decir he trabajado mucho para el Señor, porque Jesús les enseñó a los discípulos, cuando hayáis hecho lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos. Entonces nunca habrá en ningún hijo de Dios, en ninguna hija de Dios, jactancia, orgullo, para poder decir yo he hecho esto, yo he sufrido tanto por el Señor, porque todo lo que has hecho ha sido la gracia de Dios trabajando a través de tu vida. Hay un versículo precioso en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 12, Isaías 26, 12, que nos habla de la misma verdad. Y dice Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Miren ustedes lo que se está diciendo en este versículo, que cuando nosotros hacemos las obras de Dios, no las de mi carne, ahorita lo voy a explicar, porque hay muchos cristianos que hacen muy buenas cosas, sin embargo hay una tragedia en esto, que hay muchas personas que hacen buenas cosas, que son sinceramente intencionadas, sin embargo, no se las pidió Dios que las hiciera. Entonces, no es lo que nosotros creemos que hacemos bien, sino lo que le agrada a Dios, lo que es bendecido por Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Caín?
Caín se acercó desde el principio de la humanidad y le dio a Dios el resultado del fruto del campo, el fruto del sudor de su frente. Y llegó Abel y le ofreció un animal, habiendo derramado sangre de ese animal. Y Dios le dijo a Caín, no quiero tu ofrenda, y a Abel le recibió su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín le ofreció a Dios algo que Dios no le pidió. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos muy claro esto. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos conforme a sus términos, conforme a lo que Él ha mandado. Dios no nos deja a nosotros la opción de decidir nosotros, pues yo creo que esto le gusta a Dios y se lo voy a hacer. Pues voy a ayunar 3 días para no comer y a lo mejor esto le agrada a Dios. Pues voy a darme 3 vueltas a la villa, me voy a ir de rodillas, o no voy a hacer aquellas cosas, o voy a vender esta casa y la voy a regalar porque a lo mejor a Dios le gusta esto. Cuando hacemos estas cosas y no tenemos paz, es cuando sabemos que han sido el fruto de nuestra carne. Lo dice Isaías 26:12. La paz viene cuando Él hace en nosotros las obras. Entonces, una confirmación que tú puedas tener de saber que estás haciendo la obra de Dios es cuando, como resultado, viene a tu vida la paz de Dios. Ahora, Jesucristo les dice claramente, regresamos al Apocalipsis, que no solamente estas obras que estos cristianos estaban haciendo no eran las obras maduras ni perfectas delante de Dios, sino que también era importante que afirmaran, Apocalipsis 3:2, las otras cosas que estaban para morir. Incluso el más leve vestigio de vida que le quedaba a Sardis estaba a punto de morir. En esta noche el Espíritu Santo te está enviando este mensaje a tu corazón. Dentro de tu vida hay tal vez un pecado. Puede ser fumar, puede ser gula, puede ser fornicación, puede ser que andes de novio con uno que no es cristiano, con una que no es cristiana. Y estas cosas nos están matando. Estas cosas te comienzan a minar y a destruir tu vida espiritual sin que te des cuenta. El pecado es sutil y el pecado siempre llega con las credenciales de el compromiso. Te dice tu muchacho, pues me voy a convertir dentro de 3 semanas. Mientras no se convierta, no lo tomes en serio. ¿Por qué? Porque va a convertir tu vida en una destrucción poco a poco. Va a ser un instrumento del enemigo para irte minando y minando y minando y matando dentro de ti tu vida espiritual. Dios te dice en esta noche, ¿hay algún pecado en tu vida que te ha llegado a matar sin que tú te des cuenta? Y te diagnostico, dice el Espíritu Santo en esta noche, que tienes una muerte terminal, tienes un cáncer en tu vida, y sabes una cosa, te quedan 15 días de vida. En esta noche, estas cosas que están a punto de morir, tú las puedes revivir con mi poder si te arrepientes. Yo no sé a quién va dirigida estas palabras en esta noche, otra vez a las gentes que nos ven por la televisión, pero si tú en tu vida tienes un pecado, una persona que está saliendo que no es cristiana, algo que estás practicando y sin que tú sepas es la causa de tu debilitamiento, es la causa de que te está minando, así como el agua del mar golpea contra la roca, se llama erosión, este fenómeno físico, y golpea una roca, por más dura que esté, el mar golpea tanto tiempo que comienza a desmembrar las pequeñas partículas de arena hasta que se hace, hasta cuevas hay cerca de las canteras, en las playas y en las costas de muchos países del mundo, del golpe y de la erosión del mar produciendo sobre las rocas. Así sucede el pecado con nuestras vidas. Te golpea tanto y te golpea tanto y juegas tanto con el pecado y juegas tanto con el pecado que ya te ha erosionado tu corazón. Y estás diagnosticado con una muerte terminal si tú en esta noche no te arrepientes. Dios nos da la oportunidad de ser libres en este momento. En este momento, dice Dios, las cosas que están ya por morir en tu vida, si tú te arrepientes y sabes que te está matando eso, yo te digo en esta noche que puedes tener la oportunidad de ponerte a cuentas conmigo antes de que ese pecado
te acabe de dar la puntilla final y mate tu vida espiritual. En Hebreos 12, versículo 12, Hebreos 12, dice la Biblia, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí está dirigiéndose a personas que están amargadas, como lo vamos a ver más adelante. La amargura, el rencor, el desánimo. Ya no quiero seguir en la obra de Dios. Pues todos son unos hipócritas. Y no has perdonado a tu ex. Y no has perdonado aquella situación. Muchos tienen que pedirle perdón hasta a Dios porque estás amargado contra Dios. Muchos de estos pecados, ¿qué es lo que hacen? Hacen que nuestras manos se caigan, ¿verdad? Las manos en la Biblia representan la obra de Dios y hay cristianos que no están haciendo nada por Dios, están haciendo con las manos caídas, y las rodillas, que son lo que le da la flexibilidad a través de los meniscos a la pierna, están totalmente paralizadas. Entonces dice Dios, levanta ya tus manos, endereza ya tus rodillas y haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, Dios está diciendo que cualquier cristiano que esté en pecado y que esté practicando el pecado que hace, el pecado te paraliza, te convierte en un lisiado, en un poliomelítico espiritual y te comienza a sacar del camino, porque el pecado siempre nos saca del camino. El que quiera caminar el camino de la santidad tiene que tener las piernas derechas, las manos libres, dice en Santiago, levantad manos santas a Dios, o sea, manos limpias que no me impidan hacer nada a la obra de Dios. Mientras yo no tenga las manos limpias y tenga el pecado en mi vida, me paraliza, me saca del camino, porque el camino de Dios es el camino de la santidad. Las cosas que están a punto de morir en tu vida, dice Cristo a esta iglesia que se está muriendo, en esta noche tú puedes revivirlas. Pero miren lo que dice, regresamos a Apocalipsis, versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído. En otras palabras, aquí se nos manda a que estas personas que son ya diagnosticadas como casos terminales, Dios puede intervenir milagrosamente en tu vida en este momento y salvarte, meterte al camino, sanarte. Permítele a Dios hacerte un trasplante en esta noche. Permítele hacerte una cirugía espiritual para que salve tu vida antes de que sigan los días y las semanas y tú te puedas seguir hundiendo en el pecado. Acuérdate, dice la Biblia, de lo que has recibido y guárdalo. Esto significa no permitir ya que ninguna cosa en esta vida te arrebate lo único que vale la pena en nuestra vida, que es nuestra fe. Miren ustedes en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, lo que el apóstol le escribe a Timoteo al respecto de la importancia de regresar y guardar la doctrina y la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 y 14, retén, o sea, mantén, agarra, no dejes ir, ¿qué cosa? La forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto significa, si yo me dijeron hace 4 años, Armando, no salgas con una muchacha que no es cristiana. Armando, cuídate la pornografía. Acuérdate de esas cosas. Esos consejos, reténlos. Reténlos. Apriétalos. En el griego es apretar algo con tal fuerza. O sea que en el original griego esta es la forma. Tenemos algo que es la Biblia, ¿verdad? Que es el consejo de Dios, y aquí lo tenemos. Entonces me dice Dios, mira Armando, tú vas a pasar por un mundo de lobos y tú eres como una ovejita. Y el mundo tiene un propósito, arrancarte y quitarte lo que yo te he dado, que es mi palabra. Sacar mi palabra de tu corazón y sustituirla por la moral del mundo, por la cultura del mundo, por las diversiones del mundo, para que esta palabra no permanezca en ti. Pablo le dice a Timoteo, aprieta los consejos que te he dado. No los dejes ir, porque tu amigo te lo quiere quitar, en tu oficina te la quieren sacar, las amiguitas que tienes te las quieren arrebatar. El mundo está tratando de arrebatarnos ese tesoro que es la fe.
Y nuestra responsabilidad es decidir si vamos a permitir. Mira, te pueden robar tu coche, te pueden robar hasta tu esposo, te pueden robar tu casa, te pueden quitar los zapatos, nos pueden quitar todo en la vida. La única cosa que nadie nos puede quitar es nuestra moral. Eso es algo que tú lo entregas. Esto es algo que tú accedes a que la gente te lo arrebate. Retén las palabras de la sana doctrina que has oído de mí. Y le dice Pablo a Timoteo a continuación, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén los consejos y ese Espíritu que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, el depósito es la fe, guárdalo en tu vida. Y nosotros vamos a tener que atravesar esta vida con la Biblia así. Y muchos a través de la historia, los cristianos, en los primeros 300 años los enfrentaron al Coliseo delante de César y les gritaron, suelten esto, o sea, confiesen que César es el Señor, confiesen que César es el Señor y no Jesucristo. Y estos cristianos durante 350 años dijeron, no nos arrebatan eso. Pues si no dejan que les arrebatamos eso, los colgamos y los quemamos. Quémenos con lo que quieran, pero nunca soltaremos esto. Y los amarraron y murieron en hogueras, devorados por los leones, por las fieras, enterrados en el orín, en su propio excremento, les arrancaron la piel, les quemaron los ojos, les hicieron cosas indecibles, porque estos cristianos durante 350 años no dejaron que nadie les arrebatara aquello que Jesús les había entregado con su propia vida. Si tú llegas a morir y no tienes esto así antes de morir, te vas al infierno, porque nunca fuiste cristiano. Primero de Juan 5, del 4 al 5. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es la guerra que tenemos? El mundo está en guerra para arrebatarnos y nosotros por defender nada más. Si alguien llega a quitarte lo que Dios te entregó, es que esa semilla que Dios te entregó nunca en tu vida dio fruto. La parábola del sembrador. Muchos creyeron con gozo, sí, soy cristiano y todo. Y vinieron las pruebas, y las primeras pruebas, se llevaron volando la semilla y se quedó solo. Otros, sí, yo me levanto y recibo a Jesucristo, pero vinieron los afanes de la vida, de las riquezas, y las presiones y el dinero y el trabajo y todo hicieron que se olvidaran de la Biblia. Porque eran trabajar y hacer dinero y ya la Biblia ocupó el segundo y el tercer lugar. Si así te sorprende la muerte y nunca diste fruto, recuerda que Jesús maldijo una higuera solo porque no dio fruto. Guarda pues las cosas que has recibido y reténlas y arrepiéntete. Acuérdense que Cristo llamó al arrepentimiento a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, ahora a Sardis y a la Odisea. De 7 iglesias, 5 fueron llamadas al arrepentimiento. Es el último mensaje de Cristo a la iglesia. Arrepiéntanse. Qué increíble, ¿no? Nosotros creemos, no, vamos a evangelizar y a que se arrepientan los pecadores. Y Cristo le está diciendo a su iglesia que se arrepienta ella. ¿Por qué 5 iglesias de 7 de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son llamadas al arrepentimiento? ¿Por qué Cristo llama a arrepentirse a los cristianos? Porque si te sorprende la muerte, vuelvo a insistir, y tú mueres en pecado, la Biblia dice muy claramente que se puede dudar totalmente de que tú tenías la salvación. Miren ustedes en Gálatas esta verdad, capítulo 5. Dice Gálatas capítulo 5, y vamos a ver también otro versículo aparte. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que de cualquiera de estos pecados es su forma de vivir, si cualquiera de estos pecados es tu estilo de vida, no heredarás el reino de Dios. Tú puedes caer en un pecado accidentalmente y yo puedo caer en un pecado accidentalmente. Pero eso de vivir en ese pecado y cada semana acostarte con tu novio y cada semana ver pornografía y cada semana adulterar y cada semana robar, ten la seguridad que si tú te mueres, tú no te vas al cielo, aunque te hayan bautizado, remojado y revolcado. Porque Dios, dice la Biblia, ama la santidad y sin santidad nadie verá a Dios. Y tenemos que nosotros ser muy serios respecto a estos tiempos más que nunca en que estamos viviendo actualmente, donde Dios nos está dando tanta revelación y tanta luz, y sobre todo recordándonos, vengo a juzgar al mundo. Vengo a juzgar al mundo. Viene el juicio, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres, nación contra nación, reino contra reino. Pero antes, recuerden, los juzgo a ustedes. Primera de Pedro 3, el juicio comienza con la casa de Dios. Antes voy a pasar por cada una de las iglesias. Y cada persona la voy a revisar y la voy a examinar y la voy a pasar por el fuego. Y todas aquellas obras que en ti no encuentre perfectas, quiero decirte que las voy a juzgar. ¿Y por qué lo voy a hacer? Este domingo se los explicaba en la segunda conferencia de Levítico, porque cuando Dios nos advierte y nos dice, te voy a disciplinar o te voy a castigar, es porque nos ama. Y porque sabe que si tú sigues con ese estilo de vida, te vas a hacer mucho daño, además de que vas a sufrir más en la vida. El pecado hace sufrir. Y Dios nos ama tanto que prefiere, como dice en Marcos 9, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, si tu mano es ocasión de caer, córtala, si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Mejor es que te entres tuerto, manco, cojo al cielo, a que entres entero al infierno. Entonces Dios prefiere 1000 veces, palabra, dejarte paralítico. Dios prefiere que te quedes ciego. Dios prefiere que te vayas a un hospital. Dios prefiere llevarte antes de tiempo, con un ataque, una embolia, no sé, hay 1000 formas de morir. Él prefiere cualquier cosa de estas antes de que por alguno de sus hijos se blasfeme el camino del evangelio y de la desilusión. Este es el carácter de Dios. Dios toma muy en serio el pecado. Tan en serio que a su hijo no lo perdonó. ¿Crees que a ti te perdonará? En Apocalipsis 3, versículo 3, dice, arrepiéntete, pues si no velas, aquí está la advertencia. Si no velas, si no te arrepientes, si no vuelves a revivir las cosas que están por morir, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto quiere decir algo tremendo. Esto quiere decir que a muchos que se dicen cristianos, la venida del Señor los tomará desprevenidos. Miremoslo en la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas
para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, ¿a quiénes les está diciendo el apóstol Pablo que vendrá el Señor como ladrón en la noche? ¿A quiénes? No, porque en el versículo 4 les está hablando a los hermanos, a nosotros los cristianos. Y a nosotros se nos está diciendo que aquel día no nos va a sorprender a nosotros como ladrón. Vendrá como ladrón en la noche para los que no son cristianos. Pero para nosotros que somos cristianos, aquel día no nos va a sorprender como ladrón. Porque somos, versículo 5, hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, si realmente es así, versículo 6, entonces, no dormirás como los demás, sino velarás y serás sobrio. Dormir aquí se refiere espiritualmente, o sea, el cristiano está en guardia. El cristiano es un ser humano que está alerta. Es una persona que sabe perfectamente bien los peligros, que detecta los peligros, que discierne los peligros. Dice en Proverbios, el simple pasa y se lleva el peligro y jala las orejas al perro y se deja llevar por cualquier perro que lo muerda. Pero el sabio, el entendido, sabe que esa muchacha me va a ocasionar un problema, sabe que ese muchacho no me conviene, sabe que ese negocio no me va a llevar a ningún lado, sabe que el pecado va a hacer sufrir, sabe que el dinero mal habido es maldición, sabe que el coquetear, sabe que jugar en la vida, sabe que es vanidad todas las cosas. El cristiano está alerta, el que es hijo de Dios vive en la luz. Estás velando. Un velador en la noche es una persona que de las 11 a las 7 de la mañana se le paga un salario para que cuide qué cosa, que no entren los ladrones. Pero entre las 2 y las 3, 4 de la mañana es el tiempo, dicen los científicos, que hay un líquido en el cerebro, que es cuando sube y es casi imposible, por más de que cabeceas y si sigues cabeceando te quedas dormido, te gana el sueño, como dicen vulgarmente. Y estamos ahorita en la humanidad, espiritualmente hablando, entre las 2 y las 3 de la mañana. Ahorita en la humanidad es cuando más tinieblas van a haber en todos lados. Y cuando más presión va a haber para que comencemos a cabecear y ya no leamos la Biblia, ya no oremos, ya no practiquemos el bien, ya no ganemos almas para Cristo, vendrán sobre el mundo tinieblas tremendas. Pero ustedes, los que realmente son hijos de Dios, no están en tinieblas. Y esta es la diferencia entre unos y otros. Vean ustedes en la segunda carta de Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, que Pedro vuelve a repetir lo mismo que dijo Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol Pedro asocia la venida de Cristo con el día de la ira de Dios, con el día del Señor. Ahora, regresamos a Apocalipsis y en el versículo 4, Cristo les da palabras de consuelo y les dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ustedes saben que las vestiduras blancas simbolizan en la Biblia la pureza y la justicia de Jesucristo. Miren, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, la gran multitud. En el arrebatamiento que encontramos en el cielo, había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En el capítulo 7 de Apocalipsis encontramos que 144,000 judíos son sellados. Y en el momento que son sellados, aparecen en el cielo una multitud. Estamos hablando de millones de personas. Muchas personas creen que el arrebatamiento viene antes de la tribulación, otros que viene a la mitad de la tribulación, otros antes de la ira, otros creen que viene antes de la venida de Cristo en la segunda venida, antes del milenio. Y aquí encontramos
antes de que se toque el séptimo sello y las trompetas, a una grande multitud en el cielo de millones de personas arriba, ya con vestiduras blancas, o sea, con cuerpos resucitados. ¿Cómo sabemos que están resucitados? Veamos, comparémoslo con Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Y aquí encontramos otro grupo de almas en el cielo en diferentes circunstancias. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, aquí en el quinto sello, estas almas son de los mártires. El grupo que acabamos de leer en Apocalipsis 7 no dice que sean mártires, dice que salieron de la gran tribulación, pero no dice que fueron muertos como mártires en la gran tribulación, como estas almas que están en el quinto sello. Bueno, estas almas que murieron como mártires, dice el versículo 10, clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Primero tiene una visión Juan y ve almas sin vestir. Seres humanos vestidos y con palmas y adorando a Dios. Y recordemos que cuando Cristo venga en el arrebatamiento es el día de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de trompeta y con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que queremos, seremos transformados y nos reuniremos así con el Señor en Él en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando venga Cristo, es el momento de la primera resurrección, así se llama en la Biblia. Habrá otra resurrección al final, como lo vamos a ver, del milenio en Apocalipsis capítulo 20. Pero esta resurrección, pues, es las personas con ropas blancas, y nos damos cuenta que estos vestidos blancos es la pureza, la santidad y las obras perfectas de los santos, con los cuales Jesucristo les promete a las personas que son dignas. Ahora, la promesa en el versículo 5 le dice así, Apocalipsis 3:5. Regresamos al mensaje a Sardis, y Dios les hace una promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dos promesas se les hacen a los vencedores. Número 1, serán vestidos de vestiduras blancas, y en segundo lugar, no borrará Dios su nombre del libro de la vida. Hay quienes creen que este versículo enseña que la salvación se puede perder. O sea, creen que hay personas que estuvieron escritas en el libro de la vida y que, como dice Dios, que no las va a borrar, pero si se arrepienten, sí las va a borrar, entonces la salvación se puede perder. ¿A qué se debe esta mala exégesis bíblica de interpretación equivocada? En no saber ni haber estudiado que hay diferentes libros que Dios tiene. Hay un libro de los vivientes, hay otro libro que es el de la vida, hay otro libro que hay el de las obras que aparece en Apocalipsis 20 del 11 al 15, pero lo vamos a ir viendo con mucha tranquilidad. Hay más de 150 pasajes en la Biblia que enseñan de manera definitiva la seguridad de nuestra salvación, de quienes han puesto su fe en Jesucristo. Por ejemplo, Juan 5:24. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Y esa palabra condenación es crino con K en griego, que es juicio. No será juzgado respecto a su salvación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1, ninguna condenación, o sea, ningún juicio hay para el que está en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, porque a todos los santificados los hizo perfectos para siempre, con una salvación eterna.
La salvación que Dios me ha regalado significa que en el momento que yo recibo al Espíritu Santo, yo entro, y tú también, si eres cristiano, en una dimensión, en un reino que se llama el reino de Dios. Y el reino de Dios está relacionado donde no hay tiempo ni espacio. Nosotros estamos en un planeta limitado de 4 dimensiones nada más. Pero Dios es un ser hiperdimensional. Dios está fuera del tiempo y del espacio en el cual tú y yo existimos. El tiempo antes de que existiera era la eternidad. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Antes de eso existía la eternidad. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida eterna, recibimos una vida que significa precisamente que es paralela a la dimensión donde Dios vive. Por eso se llama eterna. Entonces, Dios no nos da una vida temporal. La salvación es una vida que si tú te portas bien, tienes la salvación, pero si te portas mal, pierdes la salvación. ¿Saben ustedes que esta doctrina enseña realmente la salvación por las obras? Que es una de las más grandes, así se llaman, herejías de la Biblia. Una persona que dice que la salvación se pierde está diciendo, Dios me regala la salvación por gracia, pero de aquí en adelante, ya que soy salvo, mis obras van a determinar y a decidir finalmente si entro al cielo. Entonces, estas personas están diciendo, la salvación es por fe más las buenas obras. Y cuando nosotros le agregamos algo a la salvación, y no solamente por gracia, ya es obras dentro de la salvación. O sea que cuando llegues al cielo y Pedro te diga, a ver, ¿tú por qué te dejo entrar? ¿Qué le vas a contestar? Pedro, déjame entrar porque por gracia fui salvo en la cruz, pero además me porté bien. Pedro te da una patada que te va a mandar hasta el fondo del océano. Somos salvos por la gracia sin ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Si antes de la salvación no hice obras, ni tuvieron mérito para que Dios me diera la salvación, mucho menos ya siendo salvo, mis obras tendrán mérito alguno. Entonces, cuando yo entiendo que estoy en un pacto de gracia incondicional, donde Dios me dice que aun cuando yo sea infiel, Él va a seguir siendo fiel. Y como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y que Romanos 8:29, a los que antes conoció, los predestinó, los glorificó, y todas estas cosas ya forman parte del pasado desde antes de que yo pudiera ni siquiera entender qué es lo que Dios estaba haciendo con mi vida. Pero hay otras personas que dicen, bueno, es que si usted enseña que la salvación no se pierde, pues vamos a portarnos mal, al cambio que soy salvo. Dice Gálatas 5:13, Dios nos llamó a libertad, solamente que no usemos esta libertad como ocasión para el pecado. El cristiano o la persona que diga, bueno, como no puedo portar la salvación, me puedo portar como quiera, significa, por el puro hecho que piensas de esa manera, que no tienes la salvación. Porque dice Romanos 6, del 1 al 4, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. ¿Que no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque así, exactamente como fuimos bautizados en Cristo y fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, así lo seremos también en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, versículo 6. Cuando no estudiamos profundamente la Biblia, ni el pacto de gracia, ni el pacto de sangre en el cual tú te encuentras, entonces llega la gente y usa un versículo como, no borraré tu nombre del libro de la vida, para enseñar que se pierde la salvación. Pero vamos ahora a demostrarlo esto a través de la Biblia. Vamos a Éxodo capítulo 32. Para que no te quede ninguna duda, Éxodo capítulo 32. Y vean ustedes que aquí en este pasaje Moisés le pidió a Dios que quitara su nombre del libro. Y vamos a ver qué tipo de libro es este y por qué Dios no le concedió esta petición. Dice Éxodo 32, 32 y 33. Versículo 32 y 33. Que perdonases ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Vemos nosotros que aquí no había, y tampoco hay ninguna contradicción con el libro a que se refiere en el libro del Éxodo, con el libro de la vida que está mencionándose en Apocalipsis 3, versículo 5. Este libro que está en Éxodo 32, vayamos a Filipenses 4, versículo 3, y veamos que es otro libro totalmente diferente. Dice Filipenses 4:3, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora vayamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 para una final confirmación. Dice Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron, está hablando de la adoración del anticristo. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí ya no cabe absolutamente ninguna duda. Todos los seres humanos que adoren al anticristo, jamás, no dice, la adoraron los que fueron borrados. Porque si fueran borrados, ¿verdad?, podría también caber la posibilidad de que esas personas perdieron la salvación. Pero jamás las personas que adoran al anticristo y las que en este momento no es el anticristo estén adorando a otro Dios que no es Dios, nunca han estado en el libro de la vida escritos. Si no diría, la adoraron los que fueron borrados del libro de la vida. En lugar de este libro se refiere a Éxodo, al libro de los vivientes, el registro de todas las personas que han nacido en este mundo. Es al libro que pidió Moisés que no se le borrara. Veámoslo en el Salmo 69, versículo 28. Salmo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes. Este no es el libro de la vida eterna, es de los vivientes, de los seres humanos que han nacido. Todos los seres humanos que han nacido y que nacen son escritos en un libro que se llama el libro de los vivientes. El libro de la vida es el libro de la vida eterna, el libro de la vida de Jesús, el libro de aquellos que fueron salvados. Se han raído del libro de los vivientes y no se han escritos entre los justos. La advertencia, pues, en Apocalipsis 3, versículo 5, no borraré tu nombre del libro de la vida, no es una amenaza ni una advertencia de eterna condenación, sino de la muerte física. En primera de Juan capítulo 5 dice la Biblia que hay un pecado de muerte por el cual el apóstol pidió que no se orara. ¿Cuál es este pecado de muerte? En 1 Corintios 11, versículo 30 al 34, dice la Biblia que los corintios cuando tomaban la cena del Señor, la tomaban sin arrepentirse. Y en ese momento muchos por eso dormían. Dormían es un término que se usa para la muerte de un cristiano salvo, y otros estaban enfermos. Entonces, en 1 Corintios 5, del 1 al 5, había un muchacho que vivía en fornicación con su madrastra. Y Pablo le dice que se ha entregado a Satanás a fin de que el cuerpo sea destruido y el espíritu sea salvado. Vemos que este muchacho no pudo tampoco perder su salvación. Entonces, cuando nosotros creemos que esto significa perder la salvación, repito, es porque no hemos entendido de qué está hablando, cuál es el libro de la vida, cuál es el libro de los vivientes, y como en Apocalipsis 13 nos confirma, pues, que ninguna persona escrita en el libro de la vida puede adorar ni adorará jamás al anticristo. En Romanos 9:3, Pablo dijo, prefiero ser anatema con tal de que mis hermanos los judíos sean salvados. Sin embargo, era un hecho imposible, ¿verdad? Porque la salvación es irreversible.
cuando Dios salva a una persona, la sella con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Y este sello del Espíritu Santo, dice la Biblia, Efesios 1, 13 y 14, estará entre nosotros hasta el día de la redención de la posesión adquirida, que significa el cuerpo. O sea, una vez llegó un cristiano y me dijo, no, pues la salvación se pierde. Yo siempre me gusta preguntarles esto a mis hermanos que creen que se pierde la salvación. Quiero que me digas, ¿cuál es el pecado que te puede hacer perder la salvación? ¿El adulterio? ¿El asesinato? ¿El divorcio? ¿El robo? Porque de acuerdo a mi Biblia, dice, la sangre de Cristo nos limpia, ¿de cuántos? Entonces, ¿tú crees que pierdes la salvación? Bueno, entonces, pegaste en la mañana así y la perdiste entonces hoy en la mañana y la vuelves a ganar otra vez en la tarde. Y si pierdes la salvación, hay oportunidad de volver otra vez a recobrarla si tú te arrepientes. Entonces, se te quita el sello del Espíritu Santo, tu proceso de regeneramiento, porque el que tiene la salvación, dice la Biblia que nació de nuevo. El que pierde la salvación regresa otra vez a ser cigote o esperma. Y vuelve otra vez a tener la salvación y vuelve otra vez a ser una nueva criatura en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, otra vez regresas al pasado y todo se revierte y te vuelves a arrepentir y vuelves otra vez a tener la salvación. ¿Cuántas veces fuiste salvado entonces? Esto es absurdo absolutamente, teológicamente, absurdo. Pero lo único que podemos nosotros saber es que hay 5 pasajes contra 150 en la Biblia. Hay 5 pasajes que usan, los que dicen que porque hay pasajes que, es verdad, parecen enseñar que se pierde la salvación. Hebreos 5, Filipenses 4, otro pasaje que usan es Juan 15, que son cortados de la vid. Bueno, hay como 4 o 5 que se usan o parecería que indicaran igualmente el que acabamos de leer, que se pierde la salvación. Pero una vez que estudiamos profundamente estos pasajes, a la luz de la Biblia y dentro de su contexto, comparándolo texto con texto, escritura con escritura, nos damos cuenta que es imposible que la obra que Dios ha hecho en un ser humano sea de carácter irreversible. Hemos sido, con una sola muerte de Cristo y un solo sacrificio, hechos perfectos a los santificados. Así dice Hebreos 9 y Hebreos 10. En tiempos de Juan, cuando se escribió el Apocalipsis, se llevaba un registro de todos los ciudadanos de cada ciudad, y si alguien moría o se cometía un crimen serio, su nombre era borrado. Dios nos promete, jamás, es lo que nos está prometiendo, no borraré tu nombre en la vida. No está diciendo que lo va a borrar, está prometiéndonos que no lo va a hacer. Es al contrario totalmente. ¿Y qué dice la Biblia? Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora comparémoslo con 1 de Juan, finalmente, capítulo 5. ¿A quiénes no va a borrar su nombre? ¿A quiénes? A los que vencieren. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios, no oigo, vence al mundo. ¿Quiénes no vamos a ser borrados del libro de la vida? Los que hemos nacido de Dios. Entonces está prometiendo, si tú eres nacido de Dios, vas a ser vencedor. Jamás será tu nombre borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque somos, dice Romanos, más que vencedores. Chulis. Y finalmente, Cristo, para terminar su mensaje a la iglesia de Sardis, le dice: el que tiene oído, como terminan todos los mensajes a las iglesias, delante de mi Padre y delante de sus ángeles, lo confesaré, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amados santos de Dios, en esta noche, como en todas las noches que abrimos el libro de Apocalipsis, Dios nos repite el mismo mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos mensajes están dirigidos a los cristianos.
estos mensajes están dirigidos a aquellos que tienen oídos. Si alguien en esta noche ha oído este mensaje, y el de Pérgamo, y el de Éfeso, y no se ha arrepentido del área en la que el Espíritu Santo está tratando, particularmente en tu vida, implica que no tienes oídos, implica que tienes un problema terminal, implica que tu vida espiritual está en peligro. Porque la única evidencia que existe de una persona que realmente tiene a Jesucristo es que se arrepiente. Que cambia su manera de vivir, su estilo, sus costumbres, sus diversiones, sus amistades, y comienzas a entender que es la única forma de demostrar que eres íntegro. ¿Quién es una persona íntegra? La persona que está integrada en lo que dice y en lo que hace. Cuando lo que yo digo lo hago, estoy integrado. Integrado cuando, por eso Dios dice que Él no puede divorciarse de su palabra. Dios lo que dice, lo hace. Por eso la integridad es de Dios. Dios no puede jamás decir algo y no cumplirlo, porque Él está integrado a lo que ha salido de su boca. Y nosotros tenemos la naturaleza divina de Dios, 1 Pedro capítulo 1, y si yo soy como mi Padre y tengo el Espíritu de mi Padre, yo necesito ser como mi Padre, porque el carácter que Dios quiere en mi vida me lo dejó en su Hijo Jesucristo, el cual es el resplandor de su gloria. Y si yo digo una cosa y hago otra cosa, y digo que soy esto, y digo que voy a la iglesia, y digo que sigo a Jesucristo, y mi vida está demostrando lo contrario, entonces te comienzas a desintegrar. Comienzas a dividir tu personalidad. Comienzas a ser un individuo o una mujer de 3 y 4 personalidades. Tienes una persona en la iglesia, eres un mentiroso, dices esto, dices aquello, porque tu vida fuera de la iglesia es una mentira. Y cuando tú vives de esta manera, significa sencillamente que no tienes oídos para oír, porque el que tiene oídos oye lo que el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Oremos. Padre, te damos gracias porque en estos tiempos que estamos atravesando tan peligrosos, no nos dejarás de hablar, de exhortarnos, de consolarnos, de edificarnos, de dirigir nuestro camino si tenemos oídos. Señor, te damos gracias porque tú has venido a nuestra vida a destapar nuestros oídos espirituales. Tu Hijo Jesucristo lo dijo muy claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir a Jesús implica obediencia. Él dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. Padre, te damos gracias porque nunca careceremos de dirección. Siempre en la vida sabremos qué decisión tomar, qué camino escoger, porque tu palabra dice en el Salmo 26, ¿quién es la persona que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Tú, Señor, a toda persona que tiene el temor tuyo en su corazón, le enseñas qué decisión debe tomar en la vida diario, con sus hijos, en su matrimonio, en sus negocios, en la manera de invertir el dinero, en la manera de divertirnos, a dónde vamos a ir de vacaciones. Todo tú nos lo diriges. Si aprendemos a reconocer tu voz, si tenemos el temor tuyo en nuestro corazón y te amamos con toda nuestra mente y anhelamos solo hacer tu voluntad en esta vida. Padre, te pedimos que, como decía el rey David, escudriñanos.
examínanos, conócenos, muéstranos nuestras maldades, ilumina más y más nuestros caminos y purifícanos más y más como al hisopo, porque nuestros pecados están delante de ti. Y si tú mirares al pecado, ¿quién podría sostenerse en pie? Mas en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, aguarda a Jehová. Anímate, sí, espera en Él. Deleítate a sí mismo en sus palabras y en sus mandamientos, y Él enderezará tus caminos. Guarda silencio ante Jehová y no te alteres con motivo del que hace maldades. No juegues con el pecado. ¿Jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan? ¿Caminará el hombre sobre brasas calientes sin que sus pies se quemen? Así es el que juega con el pecado. El que juega con hombres, el que juega con mujeres que no son de mi pueblo, dice el Señor, y te haces ilusiones de que algún día te casarás con un hijo del diablo, con una hija de Satanás, que arruinará tu vida y te robará y te debilitará lo precioso que yo di por ti en una cruz. Seamos celosos y apasionados por la verdad, combatiendo ardientemente por la fe que una vez Dios nos ha dejado, para que el día de nuestra coronación no nos alejemos avergonzados y podamos inclusive tener una muerte tranquila y decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está esperando la corona de justicia, la cual Dios le dará también a todos los que aman su venida. Y los que aman su venida se purifican a sí mismos, así como Él también es puro. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Oímos en esta noche tu voz y tenemos oídos para obedecer. Ayúdanos a abandonar el pecado y a vivir en santidad, para tu gloria eterna. Bendito Jesús. Amén.